Saludos, bienvenidos nuevamente a mi segmento Una Moña Sin Pelo. Aquí el licenciado Gabriel Cifres, conocido en las redes como Cana Cifres. Muy contento y honrado hoy con la visita del senador Vargas Vidot. ¿Cómo estamos, hermano? Muchas honrado gracias, yo. Muchas gracias por la visita. Para los televidentes que no conozcan mucho de la política, no vean muchas noticias, esta persona es una persona que es el primer senador independiente electo de Puerto Rico. Yo quería traerlo hoy, pues este programa es de educación y se llama Una Moña Sin Pelo. Y usted tiene un trasfondo de medicina, tiene trasfondo de que ha trabajado muchas iniciativas comunitarias, también conoce mucho de rehabilitación. Y usted, desde antes que la industria fuera una moda, ha impulsado en Puerto Rico una visión bien sensible hacia las sustancias controladas, incluyendo el cannabis. En estos días, el presidente americano hizo unas expresiones y usted sometió un proyecto y quisiera que nos explicara en Arroyo Habichuela cuál es el nombre del proyecto, qué es lo que promueve y qué fue lo que lo motivó para que las personas conozcan en resumidas cuentas cómo eso nos pudiera cambiar la vida un poquito. Pues estamos hablando de un proyecto que se denomina como Proyecto del Senado 1042. Y lo que me motiva pues, es toda una trayectoria de yo como senador y como salubrista en relación a cuál es la visión mía sobre el uso de drogas. O sea, por ejemplo, yo no hablo de adictos, yo hablo de uso problemático de drogas o uso no problemático de drogas, ¿no? Okay. O sea, es diferente porque yo el discurso mío y el discurso de muchas personas que estamos en el mismo principio. Wow, senador, qué suave se escucha eso. Sí. Es precisamente tratar de mitificar, echar a un lado los que demonizan el uso, ¿no? Porque hay uso y hay enfermedades, ¿no? Entonces la gente piensa que quien usa cannabis está enfermo. No, quien usa cannabis no está enfermo, está usando una sustancia que ha sido demonizada. Bueno, pues entonces el proyecto del Senado 1042 es una secuela de otros proyectos que yo he presentado en el pasado, no con éxito. Ha sido éxito mediático en términos de poder, como tú haces en el programa, tener una justificación para ir educando a la gente sobre un asunto en donde debe haber educación. O sea, cuando yo empecé a promover el uso medicinal de cannabis es porque en aquel entonces se reconocían más de 36 condiciones crónicas y difíciles que eran superadas perfectamente bien y aliviadas y en algunos casos curadas por el uso apropiado de cannabis. Pero en este caso, precisamente porque el presidente Biden no es que hizo una sugerencia, es que fue determinante y entonces hizo una orden ejecutiva para que se le diera un indulto a los presos federales que estaban allí precisamente por uso simple de cannabis. Perdone que le interrumpa, para las personas que no conocen lo que es posesión simple de cannabis, no sé si me equivoco. Posesión simple de cannabis a nivel federal, y es que no sé cómo decir esto de una manera más educada, es que me cojan consumiéndome un porro en el Fort Buchanan o que me cojan consumiendo un porro en el Yunque, que es una reserva federal. ¿Cómo uno define lo que es posesión simple? La mayoría de las personas que están en las cárceles federales tienen otros delitos que se dieron precisamente en conjunto con la posesión simple. Okay. El delito que lo llevó a la cárcel federal es otro. Pero entonces en el caso de la posesión simple, pues no pueden extinguir la condena porque están atrapados en 6 y 7 años por un porro, por un grullo, por un moto, como dice la gente, ¿verdad? Entonces, claro, en realidad, lo que yo hice ahora con el 1042, para educar a la gente, que no fue como decir, pues vamos a dar un permiso, ¿verdad?, para repartir botellitas de cannabis en las esquinas, porque eso es lo que la gente enseguida piensa, pues lo que hacemos es afinarnos con la instrucción de Biden, considerando el hecho de que el gobierno aquí va a ser increíblemente cobarde, porque ya lo ha demostrado en ajustarse al requerimiento que él hace, porque el Biden indulta a esas personas, 6,000, para que usted tenga una idea, 6,600 y pico de personas que están en la cárcel federal. Muchos de ellos van a salir ya inmediatamente porque el delito que le tocaba todavía extinguir era ese, ¿no? Entonces, en el caso de Puerto Rico, 8% de la población carcelaria o de confinados y confinadas está allí por una posesión simple.
Lo que quiere decir es que estaríamos nosotros haciendo un gesto humanitario primero, porque nosotros, el detener a una persona 5 o 6 años en una cárcel por un cigarrillo de marihuana, por una bolsita de uso personal. Eso es lo que yo creo que debería ser ilegal, porque es hasta inmoral. ¿Cómo vamos a darle una pena tan severa a una persona por el daño social que el gobierno entiende que está llevando a cabo cuando realmente... Porque el fiscal trata de pasar el delito y relacionarlo con intención de tráfico, intención de distribución. Entonces, como hay una sociedad punitiva, déjame llevarme este padre de adentro, pues entonces le encuentran causa primero, porque aquí a todo el mundo le encuentran causa en regla 6, y de momento la persona se ve, empezando porque se ve sumariado, y muchas veces esperando juicio o esperando vista, pierde la vida, pierde la salud. Los recursos. Bueno, para que la gente tenga una noción clara de cuán poco efectiva es la cárcel en Puerto Rico, de 7,000 personas que están en la cárcel, por lo menos en el informe del 2019, porque corrección anda rezagado todos esos años, ¿no? En recolección de fondos, de estadística, de 7,000 que no todos llegaron por un problema por un uso problemático de droga. De 7,000, 5,000 ahora sí tienen un uso problemático de droga que se adquirió por las condiciones estresantes, lo hostil. ¿Cómo se puede sentir una persona que está utilizando algo personal y de momento se ve en una cárcel 2 y 3 años de su vida? Interrumpió los estudios, se le cayeron los sueños. Esa persona no está acostumbrada a ese ambiente. Muchas personas hasta se suicidan, ¿no? O sea que estos son casi hechos incontrovertibles que podrían dar paso e impulsar la medida. Es un completo sentido de impulsar la medida cuando tenemos toda esta evidencia de lo que sucede en las cárceles. Y no estoy hablando yo de las personas que están presas por otra ley, que es la ley de tráfico de drogas y en donde hay tanta violencia envuelta. Yo no toco eso. Lo que yo estoy tocando es dando un paso humanitario. Si la legislatura no se atreve, vamos a ver quién se tira, quién sabe. Porque aquí la gente habla y habla y habla, y a la hora de la verdad hacen otra cosa. Pero es el gesto humanitario. No sé si lo ves así, ¿verdad? Definitivamente. Ese gesto de yo decir, esta persona no pertenece a una cárcel. Es una política humanitaria lo que usted está presentando. Claro. Entonces es un indulto, y entonces pues esa persona sale de ese lugar. El presidente Biden está promoviendo también, que yo lo he promovido desde años atrás, el que el cannabis pase de un Schedule 1 a un Schedule 2. Para los que eso se usa en medicina, las sustancias se categorizan de acuerdo al uso terapéutico. En el Schedule, lo que le llaman el Schedule o categoría 1, toda sustancia que está ahí no tiene para la ciencia ningún valor terapéutico. Ahí está el cannabis. Entonces yo estoy promoviendo, lo digo yo abiertamente, es que se pase a categoría 2, porque ciertamente tiene un uso terapéutico, ¿no? Es increíble como a veces uno desde las gradas ve las cosas, porque la esclavitud en un momento dado fue legal, y meterle con un latigazo a alguien es bien inmoral. Y consumir cannabis lo ponen como lo más ilegal del mundo, y consumir cannabis no es inmoral porque realmente no le estás haciendo daño a otra persona si lo haces de una manera responsable y para el bienestar de uno. Hay gente que usa las papitas fritas en forma irresponsable. Y se buscan un infarto. Cierto. ¿Cómo tú puedes, aún así, cómo tú puedes sancionar eso? ¿Qué tú haces, ¿no? Lo han querido hacer, no las papitas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el Senado hay una tendencia a robarle los derechos ya adquiridos de las mujeres. El derecho a su cuerpo, el derecho a su sexualidad. Hay una tendencia que lamentablemente es aplaudida. Por eso este proyecto es un proyecto que nos lanza a un ruedo en donde tú tienes que decidir, o piensas como humano o humana, o piensas como una politiquera o un politiquero. Definitivamente. O piensas en forma irracional, en donde el ser humano se convierte en tu enemigo y estás buscando una culpa para los fracasos de la propia sociedad. O sea, ¿por qué nosotros no somos tan severos con el anuncio de que al día de hoy los maestros y las maestras de 3er grado hasta el 6º grado han denunciado que los estudiantes que les han llegado son analfabetas? O sea,
eso es un pecado social. O sea, el secretario de Educación debe ir preso por eso, el que sea, ¿no? Claro, sí. Las cosas que pasan que no guardan proporción o con el aplauso o con la sentencia son las que deben definir hacia dónde va nuestra humanidad. Y ese proyecto impulsa un mejor balance. Totalmente. Estamos hablando de sacar de la cárcel a alguien que la cárcel no le está provocando absolutamente nada que no sea o exponerse a una sobredosis. Cada semana posiblemente muera 1 o 2 personas en algún penal de sobredosis. Wow. ¿Cuáles son esos criterios del proyecto 1042? Esos márgenes, esos carriles por donde nosotros, de pasar el proyecto, ¿cuáles son esos márgenes por donde nosotros tendríamos que cambiar? Bueno, en este caso, a diferencia, por ejemplo, del proyecto de Héctor Ferrer, que habla de gramos, de posesión de gramos, ¿no? Estamos en el nuestro, ¿no? El nuestro lo que hace es que ya, habiendo dictaminado una sentencia y la persona está ya propiamente en el sistema carcelario, ¿verdad? Pues entonces se indulte. Okay. Se indulte. O sea que el criterio es que el delito sea un 404, o sea que estamos hablando de un delito que se llama posesión simple. El problema en las cárceles, dice el gobernador que no hay ninguna persona, no sé si lo has escuchado, que dice que no hay ninguna persona en la cárcel con esa problemática. Todos lo escuchamos. Okay. Yo me imagino que él tendrá una bola mágica o algo así, porque ni siquiera los técnicos sociopenales saben cuál es la sustancia que llevó a una persona a extinguir una sentencia. Uh-huh. O sea, la única información que tiene un oficial sociopenal dentro de la institución, y incluyendo a su secretaria, es un formulario que es una hoja de extinción de sentencia, que dice, bueno, tú fuiste convicto por esto, por este número de delitos, no por si fue Percocet, si fue cannabis, si fue todas estas cosas. Exacto. Por eso es que yo, desde el pasado cuatrienio presenté con el senador, ya no están ambos, Pereira, muy responsable el senador Pereira. Uh-huh. Yo lo extraño todos los días de mi vida allí en el Senado. Y el senador Batia, presentamos el proyecto del Senado 912 precisamente para que ninguna persona con posesión simple de ninguna droga, es decir, despenalizar el uso simple en todas las drogas, ninguna de esas personas vaya a la cárcel. Sí, como hay otras jurisdicciones como Portugal y otros países que tal vez ya tienen eso Portugal, establecido. Mano, mira, yo he tenido la dicha de ser un médico misionero por muchos años de mi vida. Uh-huh. Y he vivido en Guatemala, en muchos países. Guatemala, que nosotros lo consideramos inclusive para un chiste. Uh-huh. De Guatemala, Guatapeo, no sé qué, que yo uh-huh. aborrezco eso porque creo que es una expresión xenofóbica. Pero la verdad es que en Guatemala, con todo el atraso que alguien le pueda adjudicar, ya no desde Puerto Rico, porque ya nosotros vivimos aquí en una caverna, pero la verdad es que allí el uso personal tiene una multa. Okay. Y yo creo que así nos ahorraríamos mucho dinero porque no hay que mover maquinaria judicial completamente. En realidad, mano, perdóname, hermano, ¿verdad? Pero si somos aquí... En realidad, yo lo que pienso es que aquí se debe dejar la hipocresía. Aquí de donde debíamos haber empezado es por el cannabis recreacional. Yo estoy totalmente convencido de que debió haber sido así, que las personas debían de respetarse su autonomía, como lo hizo España hace uh-huh. años, luz. ¿Verdad? Donde las personas pudieran tener sus propias plantas, el autocultivo, etcétera. Eso no desplaza ningún negocio, no lo desplaza. O sea, hay gente que tiene... Claro que no. Mire, todas las lechugas que nosotros comemos en Costco, y yo pudiera crecer lechuga y kale en mi casa. Exactamente. O sea que no lo desplaza. Todo lo contrario, yo pienso que el producto sería mucho más efectivo. Claro. Cuando aquí la gente no se da cuenta, pero si tú logras, por ejemplo, en el tiempo mío, cuando no habían legalizar, despenalizar, descriminalizar, era como decir una patada del diablo. Sí, o sea,
Los niveles de THC en la calle eran de casi un 80%. O sea, tú no sabías lo que la gente estaba consumiendo. Y aún así, en vistas públicas, yo lo traigo, no para otra cosa que no sea para ilustrar, que en esas vistas públicas donde yo participé hace años atrás, aparece una persona que a mí me inspiró mucho. Y este señor era un líder de su iglesia pentecostal. Y estaba allí y me detuvo después que yo hice una expresión en la vista y me detuvo en forma agresiva, pero era aguaje, ¿no? Y me dice, ¿usted cree que yo parezco un tecato? Me dijo ese señor. Yo soy el presidente del coro de yo no sé qué, yo soy el director de los caballeros de la iglesia y yo uso cannabis hace 14 años. Porque mi negocio es hacer techos y me caí, tuve un accidente aparatoso que me rompí la espalda y cuando ya iba evolucionando el tratamiento con antiinflamatorio, los riñones se le estaban engranando. Pues los antiinflamatorios, esteroides, así que él dice, enseguida cuando leí en aquel entonces, estamos hablando de que yo creo que éramos pequeñitos, ¿vale? Él leyó sobre cannabis y tuvo que arriesgarse durante 14 años a capear en la calle. Claro. ¿Por qué? Porque dice, estos dos, él me señaló a dos manduletes grandes, bien parecidos, bien criados. Estos dos que están aquí son mis hijos, los dos son ingenieros. Y yo los crié durante esos 14 años. Yo no podía quedarme en mi casa con diálisis. Y el cannabis me ayudó a yo poder reincorporarme a mi trabajo y criarlos, y hoy en día son dos ingenieros. Es decir, gente, la historia de alguna sustancia que ha sido demonizada, que ha sido atrapada en ese prejuicio, la historia real siempre guarda relación con cosas hermosas. O sea, yo creo que precisamente por eso es que algunas fuerzas inconfesables se dedican a destruir cualquier cosa, porque están buscando una excusa para odiarte, una excusa para rechazarte, una excusa. Pero lo que estamos trabajando con ese proyecto es, vamos a sacar estos muchachos que el Estado invierte $55,000 cada año en cada una de esas personas de posesión simple Yo pensaba que eran como 60, ya sé la cifra. Ok, ya sabes, en cada uno. Eso es un confinado sencillo. Claro. Si se te complicó la cosa, puede ser hasta peor. En el caso de las instituciones juveniles, el Estado gasta en un menor, en una cárcel, $100,000 a $110,000 al año. Pero este proyecto no solamente, si entiendo bien, sensibiliza completamente la visión de las personas que están en la cárcel, pero también ayuda a las personas como el caballero que me mencionó, que cría a sus dos hijos como ingeniero, con una posesión sencilla. Porque yo creo que leí algo de una cantidad de unos 5 gramos, que entonces era una presunción incontrovertible de uso personal. Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros vivimos en un aparato legislativo que realmente padece de ausencia de mucho conocimiento. Y hay mucha gente que se entretiene con los números porque no saben absolutamente nada porque están legislando, ¿no? El asunto del gramaje nos enfrenta a una incongruencia. Tiene el policía que te va a detener una pesita, una balanza. La balanza está certificada. Ay, porque tiene que ser la balanza cada cuánto tiempo va a ser como cuando te paran de alcohol, que a veces eso no está calibrado, la maquinita de soplar no está calibrada. Exactamente. Así que en realidad yo creo que nosotros debemos de concentrar nuestros esfuerzos legislativos en cosas que genuinamente deben de ser una prioridad. A mí me parece que el cannabis solo en Puerto Rico, yo no entiendo porque tú has viajado, yo he viajado, ¿sabes? Yo estudié adicción en Suiza hace muchos años atrás. Y solo en Puerto Rico la gente se detiene a cualificar a un ser humano, a cualificarlo solo por lo que consume. Es decir, si usted toma Coca-Cola, eres un Coca-Colero. A ti te pueden juzgar a ti porque te comes
porque todos los días te comes una ensalada. Él es un ensaladerero. O sea, él, Te entiendo. ¿entiendes? Nadie debe de ser juzgado por lo que consume. Wow, la verdad que hemos cogido una clase hoy, yo creo que de humanismo, realmente. Y esa política es más que una medida que ojalá pase, es un espíritu de buenas emociones y buena sensibilidad hacia una población que ustedes dicen no se debe estigmatizar ni segmentar. Jamás. Yo le agradezco mucho a usted el ratito, porque nadie mejor que usted para explicar la medida, porque usted lleva trabajando esto desde antes de la industria de cannabis medicinal. Esto es algo que le sale a usted por los poros y las iniciativas comunitarias, y lo agradezco un montón, y gracias por visitarnos y que se repita. Yo quiero ver la gente presa por corrupción. Yo también. No por otra cosa. Senador. Muchísimas gracias por este rato, de verdad muy honrado. Y seguimos.